¿Qué tal? Buenos días. Presuntas irregularidades en la elección de la directiva de la CIGET y también medios de producción en manos del pueblo. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña José Luis Saca, él es el presidente de la AIR y vicepresidente también de ASDER. También nos acompaña esta mañana don Luis Cardenal, es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, quiero que pongamos en pantalla, antes que nada, algo de lo que está haciendo titulares esta semana, y es precisamente algo que tiene que ver con la elección de la Junta de Directores de la CIGET. El gobierno da marcha atrás, dice, y frena llegada de Gregorio Sánchez Trejo a la CIGET. El presidente avala también la cuestionada elección del director de la CIGET, así lo titulaba el diario de hoy. También el presidente ordena que jure cuestionado director de la CIGET, es el señor Gregorio Sánchez Trejo. Ahora, quisiera entonces comenzar con usted, el señor José Luis Saca, para que nos diga cuáles son las impresiones y los reparos que ustedes tienen en torno a la elección del señor Gregorio Sánchez Trejo. Bueno, buenos días, un saludo a toda la audiencia de Canal 33. Primero decir de que ASDER, que es la socia institucional de la AIR, ya se pronunció al respecto, y lo que ASDER ha señalado en conjunto con ANEP también, son una serie de irregularidades. ¿Cuál es el principio que se está defendiendo aquí? Es importante que los entes reguladores tengan una junta de directores independientes. Ese es el principio que se está defendiendo aquí. Entonces aquí, desde el inicio, la conformación express de algunas organizaciones, más todas las inhabilitaciones que han señalado de los directores electos, obviamente dejan mucho que desear en cuanto a la independencia que este tipo de entidades debe tener y que usualmente durante décadas la ha tenido, ha sido un modelo a nivel internacional. Ok, don Luis Cardenal, ¿cuál es el reparo que usted tiene con la elección del señor Sánchez Trejo? La falta de legalidad, transparencia, la violación a los derechos internacionales, de los tratados internacionales firmados por la OIT, y el hecho de que se pierde la transparencia y se arriesga la libertad de expresión. Se da la posibilidad de que todos los negocios que tienen que ver con la generación de energía, la distribución de energía, la asignación de los espectros radioeléctricos, las tarifas, etcétera, sean manejados de manera oscura y que permitan a través de esos malos manejos que el pueblo salvadoreño al final del día termine pagando los platos rotos por una distribución que no sea eficiente, por costos que sean más allá de lo que deberíamos de pagar y nos hagan perder competitividad y que además se preste para la corrupción. Entendamos que la CIGET, porque creo que es importante que la población lo comprenda, regula las tarifas eléctricas, la generación, la distribución, asigna los espectros radioeléctricos como son las radios, las frecuencias de radio o de televisión, y además tiene que ver con las inversiones públicas que se hagan en esos campos. Ya hemos visto, por ejemplo, hace unos 6 meses nosotros nos opusimos a una inversión de distribución que el gobierno decía que costaba $800 millones. Era la distribución interna de energía. Nosotros, sin mayor capacidad económica o técnica para hacer los análisis, con nuestro representante, dijimos que ese precio era demasiado alto. La distribución centroamericana, que es grande, no pequeña como la de El Salvador, había costado menos de 400. ¿Cómo era posible que la de El Salvador costara el doble? Fuimos a quien iba a prestar el dinero, que es el Banco Mundial, a solicitarles que se hiciera un estudio antes de prestar esos recursos. ¿Por qué? Porque esos recursos los presta el Banco Mundial o cualquier institución financiera, pero al final del día lo pagamos los consumidores en la factura
que llega todos los meses a nuestra casa cobrándonos la energía eléctrica. Entonces, si estamos pagando un precio sobreinflado, habrá que preguntarse para qué quieren ese dinero, en qué se va a ocupar, qué ineficiencias va a tener el proyecto, y al final del día todos nosotros vamos a terminar pagándolo. Entonces, cuando nos opusimos a eso, inmediatamente se vio la resistencia por parte del gobierno y siguió la tendencia de ir sacando a todos los representantes de la empresa privada que estamos en instituciones autónomas, irnos sacando de los puestos que teníamos ahí. No es que nosotros querramos manejar ninguna institución, no es que nosotros tengamos la capacidad de decir qué es lo que se va a hacer, pero tenemos una presencia que al menos observa, sugiere y permite que las cosas se hagan un poquito mejor cuando se quieren hacer bien, y cuando se quieren hacer mal tenemos la capacidad de denunciar. Esto se viola cuando se crean 62 instituciones, 62 asociaciones en tiempo express. En menos de 10 días se crean estas 62 asociaciones, las cuales todas están en el área de influencia de CEL, en la cual la mayor parte de ellas no tiene mayor representatividad en el sector privado, las respetamos, tienen derecho a asociarse, etcétera, etcétera, pero va contra el espíritu de la ley. Y que se crean, así como se crearon asociaciones para sacarnos del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque también les éramos incómodos ahí, se crean estas asociaciones para tener un número mayor de votos a la hora de votar. Asociaciones que a veces solo representan un número mínimo de personas, les diríamos nosotros. Entonces, ¿por qué no nos dejan votar a las 15.500 empresas que están representadas en ANEP? ANEP representa cerca de 650.000 puestos de trabajo en el sector formal. Y al decir sector formal, estamos hablando de aquellos que somos los que pagamos todo tipo de impuestos y que con todo ese tipo de impuestos se sostiene al Estado. Entonces, al hablar de representatividad del sector privado, no estamos diciendo que somos los únicos que existimos, pero la representatividad que tiene ANEP y sus gremiales sí tiene mucho más peso que cualquiera que pueda tener la asociación de sembradores de cacahuetes o las señoras del Bajo Lempa, etcétera, que son las 62 asociaciones que ellos han creado para sacarnos. Curiosamente, creadas 62 asociaciones por 5 abogados. Algunas de ellas, el personal en todas estas asociaciones, personas de 18, 19, 20 y pico de años, con 3 personas conforman una asociación, y entre las de 62 asociaciones lo que hemos podido nosotros dictaminar es que hay no más de 200 personas. Entonces, obviamente, aquí lo que se quiere hacer es una especie de fraude para tomarse la institución, violentando el espíritu, digamos, de cómo debería de funcionar, y obviamente con un propósito que no debe de ser muy sano, porque el que nada debe, nada teme. El que está haciendo bien las cosas no teme de que haya alguien ahí participando, supervisando y ayudándole, como les hemos venido ayudando en todos estos años sin ningún tipo de problema. Ahora, don Luis, me llama la atención lo que usted me ha mencionado, porque a mí me pasaron una lista de las asociaciones que supuestamente habrían votado a favor de la elección del señor Gregorio Sánchez Trejo. Ahora, en el mundo real, una persona ordinariamente razonable en la calle le podría decir, bueno, si se va a votar para una elección de la CIGET, los que votan son, digamos, asociaciones que de alguna manera están relacionados con medios de comunicación. Eso es lo que yo pensaría. Sin embargo, cuando me pasaron esta lista, veo aquí, por ejemplo, Asociación Salvadoreña de Profesionales en Administración, Asociación de Cacao y Marañón Lempa, Asociación de Agropecuarios de Agua Caliente, Productores de Café Agua Fría, Productiva de Artesanos, Productiva Agropecuaria de Jutiapa, Granjas del Norte, Asociación Fuerza, que ni idea, Asociación de Chocolateros, Ganaderos de San Luis, El Chaparral, Mujeres Emprendedoras del Caserío del Cerrón Grande, Productores de Jutiapa, Productores de La Sábana. Es decir, yo no sé si estas asociaciones realmente en su finalidad tienen algún interés en la Superintendencia de Energía Eléctrica y de Telecomunicaciones. Es decir, para una persona, una vez más lo digo, para una persona ordinariamente razonable en la calle, si vos le preguntas si van a votar, por ejemplo, por la fast food, van a votar de repente los interesados en el fútbol, ¿verdad? Sí, ya lo decía Luis también. Yo creo que el espíritu de la ley es
que represente a la empresa privada. ¿Por qué? Porque esta institución regula sectores muy importantes que son desarrollados por los empresarios, ¿verdad? Ya lo decía Luis, todo el sector eléctrico, desde la generación, distribución, muy importante, las telecomunicaciones, ahí está también la parte de telefonía celular, además los medios de comunicación que no solamente han desarrollado el espectro radioeléctrico, sino que además juegan un rol fundamental en la democracia. Entonces, es precisamente que el espíritu del legislador, cuando dice, ok, va a haber un director del sector privado, precisamente para que pueda, digamos, velar por esos intereses, llámese los intereses de la gente, porque son los empresarios los que han desarrollado y están desarrollando estas actividades. Ok, quiero que escuchemos, don Luis, antes de que continuemos, algo de lo que dijo el presidente Sánchez Serén. Él hablaba acerca de las intenciones que algunos creen tiene este gobierno o el partido FMLN cuando se trata de la CIGET. Escuchemos. Señala que dice de que nosotros como gobierno los queremos posicionar de la CIGET porque queremos emprender a través de CEL un proyecto de 800 millones de dólares y que la CIGET lo tiene que aprobar. La CIGET no se puede apoderar nadie. La CIGET le pertenece al pueblo y está organizada con un representante del gobierno, con un representante del sector privado y con un representante de otros sectores. Don Luis. Bueno, el otro sector, señor presidente, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, él mismo está diciendo de que la CIGET pertenece al pueblo. Siempre cuando este tipo de gobiernos y este tipo de ideologías quiere ocultar que el hecho de lo que quiere es controlar una institución, ocupan al pueblo sin definir quién es el pueblo. Precisamente está conformado de esa manera para que supuestamente, perdón, es el Banco Central de Reserva el que tiene el representante ahí, no es la Corte Suprema de Justicia, para que supuestamente haya una representación balanceada y que a través de ese balance, con personas idóneas, conocedoras del tema, se pueda manejar de mejor manera esta instancia. Ya el gobierno, él pone uno, el Banco Central de Reserva, que depende del gobierno, pone dos, y el sector productivo, el más representativo del sector productivo, pone uno. Y a ese uno ellos lo quieren quitar. Y quieren poner a alguien electo por estas asociaciones dependiente de ellos para que sea obediente y sumiso a ellos. Y para que cuando presenten proyectos como este de los 800 millones de dólares, no haya nadie que se oponga, ni nadie que lo denuncie, ni nadie que diga que eso no está bien o podría hacerse mejor. Entonces, señor presidente, seamos claros y cuando hablemos, no hablemos con lenguaje populista que lo único que busca es confundir, generar odio y división social, porque eso es lo que logra con ese tipo de lenguaje. Fíjese que dicen en el mismo ENADE que realizamos hace 2 semanas, cuando hicimos los discursos, tanto el discurso de ANEP como el discurso del presidente, una de las cosas que más llamó la atención a muchos medios de comunicación y algunos internacionales fue que había una gran diferencia en cómo se veían las dos realidades, la que nosotros presentábamos como un diagnóstico para hacer nuestras propuestas y la que presentaba el presidente. Y la que presentaba el presidente era una realidad que para la grandísima mayoría de los salvadoreños parecía estar hablando de otro país, donde todo está bien, donde vamos bien, donde todo el mundo está contento, donde todos los problemas se van resolviendo, donde las políticas públicas están dando resultados, donde aquí lo que tenemos que seguir es seguir en ese camino. Bueno, ese camino, ya volvieron a reiterarlo el señor Medardo González, la ruta, el faro, la luz, el modelo que debemos de seguir es el modelo de Cuba y de Venezuela, que son absolutos fracasos para el bienestar y la dignidad de los pobladores de esos países. Entonces, nosotros en ese mismo discurso hicimos el diagnóstico precisamente porque estamos convencidos de que si uno está enfermo, y esta sociedad está enferma, preguntémosle a cualquier salvadoreño, no tenemos seguridad. La salud de los pacientes en el suelo y sin medicinas, por más que hablen de la reforma de salud. La educación, los resultados de la paz ahí están.
Cada vez hay menos estudiantes matriculándose y más estudiantes abandonando las escuelas. Y aquellos que se gradúan no encuentran trabajo cuando salen. Entonces tenemos un déficit de empleos que llama la atención. O sea, éxito, dicen. Creamos, yo no sé si en puestos públicos, creamos 3.000 o 4.000 empleos. Salen 80.000 graduados todos los años del colegio. Y de la universidad, ¿cuántos salen? Y gente que se ha quedado sin empleo, ¿cuántos hay? O sea que todos los años hay un déficit de empleo enorme, de arriba de 60.000 personas, que al final del día les queda 3 opciones, ninguna buena: emigrar, romper con su familia, dejar su país, irse a arriesgar allá, incorporarse al sector informal, que ya representa 72% de la actividad económica nacional, solo 28% es formal, o caer presa de las tentaciones o de las presiones de incorporarse a los grupos delincuenciales o de crimen organizado. Entonces, para nosotros, la generación de empleo es fundamental. Ahora, para generar empleo, lo primero que hay que hacer es atraer la inversión. Eso es lo primero, porque si uno no invierte, no se pueden generar puestos de empleo y mucho menos empleos dignos y bien remunerados, que es a lo que aspiramos, aunque ahorita sea difícil. Pero entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para atraer la inversión? ¿Ustedes creen que vamos a atraer la inversión diciéndole a los inversionistas que ya están y a los que puedan venir en el futuro: señores, nosotros en cuanto podamos los vamos a expropiar, y para mientras los podemos expropiar, los vamos a fregar en todo lo que podamos, subiéndole los impuestos, haciéndoles la vida imposible, acusándoles de ser los responsables de todos los males de este país y echándolos de todas las instancias donde ustedes tengan participación? Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a abordar precisamente las palabras de don Medardo, las que dijo este sábado, hablando acerca de que los medios de producción deberían pertenecer al pueblo. De eso hablamos en solo minutos. Antes de esto, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Este es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias, también entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de las ATMs, los corresponsales financieros y de las agencias. El app de la banca móvil está disponible gratis desde las tiendas del Google Play y del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén cuando hablaba acerca de lo que él cree van a ser las intenciones de ANEP cuando se trata de los movimientos judiciales que va a hacer y que supuestamente van a ir a la sala. Escuchemos. La ANEP puede recurrir a poner los procedimientos que quiera, puede ponerlo a la sala de lo constitucional. Ya ellos saben cómo actúa la sala, pero todos también tenemos en la mira a la sala, cómo está actuando, cómo está procediendo. Bueno, señor Cardenal. Bueno, esta es una amenaza vedada, no tan vedada porque lo dice públicamente, nuevamente, que demuestra cuál es la filosofía o la manera de pensar ideológicamente de este gobierno y de este partido. Para ellos no debe haber diferencia y balance de poderes, debe ser una democracia donde el poder está concentrado en un solo lado y que lo que ellos digan, eso sea lo que se tiene que hacer. Nosotros pensamos diferente. Creemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton, y que por lo tanto tiene que haber un balance y un control de estos poderes, aunque no nos guste, para que nos mantengamos todos en un nivel de democracia que sea, si bien no perfecta, sea la mejor para los ciudadanos que vivimos bajo esa democracia. Él dice, recurran a la sala. Sí, ya recurrimos. El día de ayer presentamos nuestra demanda de inconstitucionalidad por violaciones en 3 aspectos: a la libertad de asociación y de representación, a nombrar a una persona que no es la idónea y que además tiene conflicto de interés, porque el doctor Sánchez Trejo, tiene un hermano que es vicepresidente legal en 4 empresas distribuidoras. Entonces, ¿cómo va a ser imparcial a la hora de regular a estas empresas en las que su hermano es el representante legal y él es el regulador? Pues creo que obviamente eso no tiene ningún sentido. Y lo tercero es el fraude en el proceso, donde obviamente se ocupa el poder
Porque fíjense que a nosotros, gremiales en ANEP, donde existen algunas como la Cámara de Comercio e Industria que tienen más de 100 años de existencia, otras con 60, con 70, con 50 años, que cumplimos todos los requisitos legales, donde tenemos 2.400 empresas, no personas, empresas socias, en algunos casos, en otros 800, etcétera. No nos dan las credenciales después de que hay elección de nuestras juntas directivas por pequeñeces, que no son pequeñeces, sino que son intenciones de bloquearnos, y a veces pasamos 6, 7 meses tratando de resolver todos esos obstáculos que nos ponen, y en este caso, en 10 días se crean nuevas asociaciones con el único propósito de llevarlas a votar y poner ellos al candidato que ellos quieren y sacarnos a nosotros de ahí. Entonces esas 3 cosas son las que nosotros estamos demandando. Y no lo estamos haciendo porque nosotros querramos un protagonismo, querramos estar ahí y nos han quitado porque nos quitan un hueso o un puesto. No, es porque nosotros estamos defendiendo principios, y dentro de esos principios están los principios de la democracia, los principios de la república, los principios de un sistema de libertades que permita al ser humano poder ser todo lo que pueda ser, que no tenga esa persona, este salvadoreño que aquí en este país fracasa porque no encuentra ni siquiera una oportunidad, se va a otro país con todas las dificultades, sin hablar el idioma, y allá produce 3 o 4 veces lo que puede producir aquí. ¿Cuál es la diferencia? Las reglas de juego, el sistema que en un lado funciona y en el otro no. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de aspirar? Tener ese sistema para acá, para que nuestra gente tenga esas oportunidades y pueda desarrollarse con dignidad. Pero ellos creen otra cosa, ellos creen que el Estado tiene que estar encima de todo, el Estado tiene que controlar todo, el Estado tiene que decirnos todo, y al que no le guste, pues que se friegue. Y eso no lo podemos permitir, por eso estamos haciendo esta lucha. Ok, ahora José Luis, tengo un comentario aquí en el Twitter que yo creo que de alguna manera es quizá la preocupación que muchos en sus gremiales tienen en su mente. Y dice, la CIGET dice va directo al control de los permisos para operar, poner condiciones, cancelar medios de comunicación contrarios, tomar control de ellos y difundir su socialismo del siglo XXI. Dice, confiscar los medios de producción y mantener una propaganda permanente. ¿Es eso realmente lo que la preocupación que tienen ustedes fundamentalmente, que a través del control de la CIGET de repente puede empezar a combatirse las ideas, no en base a la validez interna de las ideas, sino eliminando los competidores que están emitiendo esas ideas? Yo creo que me da la oportunidad para explicar un poco qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con la CIGET. Primero, distinguir de que la elección de los directores en nada tiene que ver la CIGET, ¿no? La elección, en este caso, del director del sector privado y su suplente, lo lleva a cabo otras instancias de gobierno, no lo hace la CIGET, eso para empezar. Para seguir, ¿en qué estatus está ahorita la redifusión? Buena parte de la redifusión en el país está ahora en sus trámites de la prórroga para otros 20 años. ¿Cómo emana esta prórroga? Emana precisamente de la independencia de poderes, de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que luego se transforma en una legislación, una reforma a la ley de telecomunicaciones que fue votada por todas las fuerzas políticas del país y también donde participamos todos los sectores de la radiodifusión. Es muy importante tomarlo. Entonces, básicamente esa prórroga como tal, cumpliendo por supuesto la ley, está dada. Lo que hace falta y vendrá en su momento, por supuesto, es el acto administrativo, obviamente que es donde ya la conceden, pero nosotros creemos que eso va muy bien. Ahora bien, pongamos un caso hipotético, digamos de que por algún motivo algún radiodifusor tiene algún problema y no se le puede dar, es un caso hipotético. Entonces, obviamente, ¿qué espera ese radiodifusor? Que pueda acudir a una junta de directores independiente. ¿Cómo funciona? El mecanismo es de que, como bien lo explicaba Luis Cardenal, la directora presidenta, en este caso, la ingeniera Blanca Cota, que entiendo no ha estado muy bien de salud, le deseo que se recupere muy pronto, se excusa y sube el representante de la empresa privada a presidir la junta y su suplente a ocupar su lugar, y luego en este caso entendía que era el de la Corte, porque parece que es del Banco Central, son los que deciden. Entonces ahí está la importancia que esa junta sea independiente, y vuelvo a reiterar, por décadas ha funcionado muy bien, con mucha independencia. Ok.
Pero una vez más, ¿es esa la preocupación al pie de todo lo que están argumentando, señor Cardenal? Es decir, que a través de la CIGET de alguna manera se puedan eliminar competidores de ideas en este país. Por supuesto, por supuesto. Los medios de comunicación se llaman medios porque están intermediando la información que existe, de donde se genera, a quien la tiene que recibir, para que el que la reciba tome mejores decisiones y decisiones más informadas. Si se elimina a cualquier medio, siempre los medios de comunicación son incómodos cuando dicen la verdad, especialmente para los gobiernos o los funcionarios de gobierno o las élites que puedan estar en el poder. ¿Por qué? Porque señalan una realidad que a veces es incómoda o no les gusta. Entonces, si vemos los documentos del partido FMLN, los documentos internos, que ahí están, ya los hemos discutido un montón de veces. Si vemos los resultados de los foros de Sao Paulo, de los miembros del socialismo del siglo XXI, y si escuchamos en todas estas reuniones a funcionarios del partido o del gobierno, nos vamos a dar cuenta que hay una tendencia de siempre continuar amenazando a los medios de comunicación. Ahí ustedes nos lo sacaron, pero dijo, los medios de comunicación que siembran el odio y la división, dice, y que ya sabemos cuáles son y con los que hizo algunos señalamientos peyorativos a los medios de comunicación. En sus documentos ellos dicen que esas son las joyas de la corona, que son las primeras que tienen que copar. Y donde ellos están en el gobierno, digamos, llamémoslo Cuba, Venezuela, Ecuador, cuando se dio en Argentina, Bolivia y en otros países, siempre lo primero que hacen es eliminar la libertad de expresión y a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie los critique, no quieren que nadie le informe a la gente la realidad de lo que está sucediendo, porque esa es la mejor manera de controlar a la gente. Entonces, en este caso particular ya se están dando algunas cosas. Hay una propuesta, y José Luis puede explicarles con más detalle acerca de esto, donde la parte radial la quieren dividir en tres. Una, dicen pública. ¿Quién maneja lo público? Pues el gobierno. Otra dice radios comunitarias. Veamos de quién dependen mayoritariamente las radios comunitarias. Dependen del partido FMLN. El día de ayer que salieron una protesta en contra de ANEP, ¿quiénes eran los que la organizaron? Estas radios comunitarias, defendiendo los intereses del FMLN y del gobierno. Y una tercera parte privada. O sea, quieren tener el 66% del ámbito radial en manos del gobierno. Y ese es el comienzo, porque el 66% dentro de poco no les va a ser suficiente y van a querer tomarse el otro 33%. Veamos cómo está Nicaragua, donde la familia de gobierno, ayer el domingo salió un reporte donde ellos ya controlan casi todos los medios de comunicación, tanto televisoras como radiales, y quedan 1 o 2 medios más. Cuando sucede lo que sucede, en que se va a una elección con un candidato único y con su esposa de vicepresidenta, ya no hay nadie que diga nada. Hay una historia que pasó con los nazis que decía, miren, cuando vinieron a traer a los judíos, yo no dije nada, se lo llevaron. Cuando vinieron a traer a los empresarios, yo no dije nada y se lo llevaron. Cuando vinieron a traer a los periodistas, yo no dije nada y se lo llevaron. Cuando me vinieron a traer a mí, no había nadie que dijera nada y me llevaron. Y el resultado social es uno de muchos que tiene mucho que lamentar. Entonces, eso es lo que no queremos para el país. No estamos defendiendo intereses mezquinos, no estamos defendiendo deseo de lucrar de estas instituciones. Estamos defendiendo principios porque creemos que el país puede y debe estar mejor de lo que está. Y para eso hay que defender un sistema de libertades, que como digo, un sistema que ha probado que funciona en otros lados y donde los salvadoreños se pueden desarrollar cuando esas condiciones están presentes, y que como aquí no están presentes, no nos podemos desarrollar. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Y queremos impedir que venga una toma absoluta del poder y que nos impongan un yugo como el que le han impuesto a otros pueblos en otras latitudes, que obviamente no ha funcionado y tiene a todas estas poblaciones sufriendo. Ok. Ahora, José Luis, quiero hacerte este comentario por justicia también. Don Tony nos escribe a través del Twitter y dice, no sé por qué ANEP y ASDER se quejan.
¿Acaso se han visto impedidos en la inversión de sus empresas por este gobierno? La revista Forbes de Centroamérica detalla que los empresarios salvadoreños son los más millonarios de la región, gracias al dólar y al modelo neoliberal. No, lo que se está señalando aquí una vez más es la defensa del principio de la independencia que deben de tener los entes reguladores, en este caso de los medios de comunicación, y además se regula otros sectores tan importantes como la electricidad y otras áreas de las telecomunicaciones. Ahora que hacen referencia de los empresarios, yo creo que sí, aquí hay excelentes empresarios, tan buenos son que han sido reconocidos a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace falta un poco? Yo creo que acuerdos, llamémosle, sobre cómo resolver los problemas, quitar, creo yo, la ideología para que realmente puedan fluir las soluciones de los problemas y que este país realmente progrese. Fíjate que este mes que me eligieron como presidente de la AIR en Buenos Aires, Argentina, pude ver cómo ese país va caminando súper bien. ¿Qué es lo que han hecho? Sacar el componente ideológico y ser realmente pragmáticos. Tuve también la oportunidad de participar en el Foro Iberoamérica 2017 y ahí, ¿qué decía el jefe de cartera de gobierno? Decía, bueno, antes aquí tomaba para formar una empresa 3 meses, ahora se hace en horas o días y todo se hace en línea. ¿Ves qué es eso? Pragmatismo, soluciones. Entonces yo creo que eso es lo que realmente se necesita y para que exista realmente y se puedan implementar estas soluciones es importante que exista una independencia de poderes porque siempre van a haber diferencias, eso es normal. Creo que es sano, es decir, a través de las diferencias inclusive muchas veces se construyen mejores soluciones, pero para que estas soluciones se puedan implementar bien es importante que exista una independencia de poderes. Ok, con eso vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de las palabras de don Medardo González este sábado: los medios de producción deben ser del pueblo. De eso hablamos al volver. Gracias por continuar con República. Quiero que pongamos en pantalla, tenemos un video con fotografías del campamento de jóvenes del FMLN. Este fue un campamento en el que intuyo se le refuerza sobre la teoría política y los fines y la razón histórica del FMLN en su lucha por democratizar este país. En este marco fue que don Medardo González, el secretario general, dio las palabras de las que vamos a hablar en este momento. Antes de eso quisiera que las escuchemos para que entendamos o lo escuchemos de viva voz, qué fue lo que dijo don Medardo. Escuchemos. En política, nosotros entendemos que la solución para el pueblo no es que el que tiene un dinerito por ahí de sobra, una tortilla de sobra, un pedacito de queso de sobra, le da y se lo lleva al que no lo tiene. ¿Qué queremos nosotros? Que los medios de producción pasen a manos fundamentales, pasen a manos del pueblo. ¿Qué queremos nosotros? Precisamente que los bienes de esa producción pasen a manos del pueblo. Señor Cardenal. Realmente oyéndolo a mí me da pena ajena. Ese tipo de discursos desfasados que no tienen ninguna consistencia, que no pueden estar basados en ningún tipo de resultados, causan, además de odio y división social, causan más daño a nuestra sociedad y a nuestro país. Comentábamos en el break de que hace unos meses el gobierno gastó $400,000 en diseñar una frase, una imagen país, y lo tiró con bomba y platillo. Supuestamente con esa frase, con esa imagen iban a traer la inversión. Con esa frase, cualquier cosa que se hubiera podido hacer bien con ese dinero y esos $400,000 que se gastaron, en este caso, después de eso se votaron, se va al suelo. Aquí, nuevamente, le están diciendo a los inversionistas, señores, vengan, traigan su dinero porque lo vamos a expropiar. ¿Quién va a venir después de eso? Vengan e inviertan, porque lo vamos a expropiar en cuanto podamos, porque para allá vamos. Y para mientras, les vamos a subir los impuestos, los vamos a perseguir, los vamos a insultar, les vamos a echar la culpa de todos los males que tiene el país, los vamos a hostigar y les vamos a quitar toda representatividad que podamos, que ustedes puedan tener. ¿Quién en su sano juicio, con 2 dedos de frente, va a venir a invertir a El Salvador? Nadie, nadie, señor Medardo, nadie FMLN. Entonces,
Es eso lo que quieren, sumirnos en la miseria, llevarnos a la prehistoria. Fíjense ustedes que ellos hablan de estar luchando por el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pareciera ser que el pueblo son ustedes, porque los únicos que se benefician de este tipo de medidas son los que están en la élite del partido. ¿Quiénes son los ricos, los que tienen carros, los que tienen casa, los que viajan en Cuba o en Venezuela? Son los que están en la élite del partido. ¿Quién es la multimillonaria? La hija de Chávez, la hija de Maduro, los sobrinos de Maduro que fueron agarrados presos por narcotraficantes, porque ya es un narcoestado. ¿Eso es lo que ustedes quieren para El Salvador? Bueno, están en su derecho, pero nosotros no queremos eso, ni vamos a permitir, mientras nos quede aliento de vida y fuerza para poder hacerlo, no vamos a permitir que lleven a El Salvador en ese destino, porque no queremos más miseria para nuestra población. José Luis. Yo creo que, a ver, en la primera parte, que si me sobra una tortilla y dársela a alguien o un pedazo de queso, yo estoy de acuerdo en esa parte, no es la solución. La solución es que los empresarios se puedan desarrollar plenamente, generar empleo. Y cuando hablamos de empresario, hablamos desde el más pequeño, del emprendedor más pequeño hasta el más grande, porque es de esa manera que realmente, a través de un empleo digno, que se puede llevar el pan de cada día a la casa. Eso creo que es lo importante. Y para eso se necesita crear, por supuesto, y abonar a que exista el mejor clima de inversión posible. En ese sentido, yo creo que el empresariado, y lo hemos visto a través de la historia, a través de la creatividad humana, de ese libre pensamiento, se han logrado superar muchísimas barreras y ha habido muchísimo progreso. Yo creo que ese debe ser el camino. Ahora, señor Cardenal, ¿usted cree que habría el paladar en este país realmente para que se diera un movimiento tan drástico, tan radical de nacionalización, digamos, de empresas o de medios de producción? Es decir, en este país incluso la gente, aunque tenga $2,000 o $1,000 en su cuenta de pensiones, tampoco quería que le fuese nacionalizado. O sea, y ahí no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de gente normal, claro, que vemos en la calle. Si es que miren, la propiedad privada, el concepto de propiedad privada o del fruto del trabajo que se convierte en propiedad privada, viene desde antes de que fuera creado el Estado. Es parte inseparable de lo que es el ser humano. Uno se esfuerza trabajando para conseguir algunas cosas, algunos objetivos, para primero uno y su familia y después para darle a la comunidad. Pero ese concepto pareciera que no lo entienden ellos. Fíjense que hay una historia que no sé si sea cierta, pero ya se popularizó, que dicen, camarada, dicen en el Partido Comunista, si usted tuviera 3 carros, ¿le daría 2 al pueblo y al Estado? Sí, camarada, le dice. Si tuviera 3 casas, ¿le daría 2 al pueblo y al Estado? Sí, camarada, le dice. Y si tuviera 3 gallinas, ¿le daría 2 gallinas al pueblo y al Estado? Ah, no, le dice. Pero hombre, le dice, ¿cómo es eso? Si usted le da carro, le daría los aviones, le daría las casas, pues no le da sus gallinas. Ah, sí, le dijo, pero es que las 3 gallinas sí las tengo. Entonces, obviamente todo el mundo es comunista con lo ajeno, nadie es comunista con lo propio. Y el mensaje que da el señor Medardo González, que habla del queso y de todo eso, es un mensaje subliminal en contra de la religión, porque la religión, el cristianismo le dice a uno, estaba leyendo en el Evangelio de hace unos días, que hablaba de cuando dan la limosna en el templo, y dicen, los ricos que dan, le dan lo que sobra, y esta pobre viuda está dando lo que tiene, ¿verdad? Porque en la religión le dice a uno que vaya, que sea generoso más allá de sus propios intereses. Y si fuéramos todos generosos más allá de nuestros propios intereses, quizás no habrían problemas. Por eso es que los mandamientos dicen las escrituras que los judíos tenían más de 633 leyes, y le ponen una pregunta capciosa a Jesucristo y le dicen, mire, ¿cuál de las leyes son las más importantes? Y le dijo 2. Todas esas 600 y pico de leyes, aquí son miles de leyes, pero si pudiéramos resumirlas igual en esas mismas 2, dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo. Si nosotros tratáramos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, no necesitaríamos leyes, porque yo no le robaría porque no quisiera que me robaran. Yo no mataría porque no quiero que me roben, no le mataría al hijo o al familiar porque tampoco quiero que me maten al mío. O sea, si yo no le hago al otro lo que el otro no quiere que me haga a mí, no necesitaríamos ni leyes. Pero ese es el tipo de mensaje, ese es el tipo de educación que deberíamos de trasladarle
un ciudadano a otro ciudadano, no esos mensajes de odio, de envidia, de decir el Estado te va a resolver todo, todo va a ser del Estado y el Estado te va a dar a ti lo que tú te merezcas, siempre y cuando vos seas amigo mío del Estado, porque el Estado soy yo, como decía Luis XIV, el Rey Sol. Entonces, ese tipo de mensaje es lo más contraproducente que puede haber para el desarrollo del país, para la atracción de la inversión, para la generación del empleo e inclusive para el mismo Estado, porque mientras no haya inversión, no haya empleo, no haya crecimiento, el Estado poco a poco va a ir matando a la gallinita de los huevos de oro y va a ir recibiendo menos ingresos. Y al recibir menos ingresos, menos va a poder hacer por quienes más lo necesitan. Entonces, enderécense, modernícense, dejen atrás todas esas cosas y vean qué cosas funcionan y sean un partido moderno, con un liderazgo moderno. Verdaderamente a mí me dio pena ajena, todo trabado, repitiendo cosas que según él eso es lo que quiere oír la gente y especialmente a los jóvenes, envenenándole la mente y envenenándole la conciencia a ese montón de jóvenes, metiéndole conceptos que nunca van a funcionar y con lo que después van a salir frustrados. Ojalá cambien. Ok, se me acaba el tiempo, señor Saca tiene la última palabra. No, yo creo que es importante, reitero, que para que el país salga adelante, que funcionen las instituciones, existe la independencia de poderes que hemos estado practicando durante este programa. Yo insisto, creo que El Salvador tiene un excelente tejido empresarial. Lo que se necesita es de que nos pongamos de acuerdo en cuáles son en cómo resolver, porque creo que los problemas ya están también señalados, cómo resolver esos problemas y creo que en conjunto teniendo las fuerzas productivas haciendo lo propio, creando empleo y teniendo un Estado eficiente, vamos a salir adelante. Ese es el camino. Ok, con esa idea nos quedamos. Señor Saca, señor Cardenal, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios los bendiga. El día de mañana vamos a tener al secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Sánchez Serén, precisamente para abordar un poco estos temas, que profundice también en las palabras del señor Medardo González, que si es una idea de él propiamente o si esto es compartido por todas las estructuras del partido y por supuesto también por el gobierno. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Vamos ahora con mi querido Rafa García y Mayelita Menas.